¿Estáis? Bienvenidos a esta conferencia de Avantage con Juan Gómez Bada, director de inversiones, asesor de Avantage Fund. En fin, yo creo que es un momento muy interesante en el que estamos, ¿no? En esta parte final de año, en este trimestre final, que siempre pasan cosas, pero mirando ya lo que hemos vivido, que menudo 2020, ese primer trimestre, cómo después hemos tenido una recuperación tan fuerte. Y bueno, este punto nos encontramos ahora con muchas incertidumbres en el plano desde luego de los mercados, también en el plano político, también en el plano económico, incluso en el plano sanitario con esta segunda ola. De todo eso vamos a hablar hoy, pero primero vamos a conocer precisamente la visión de Juan, cómo está gestionando ahora la cartera, qué perspectivas tiene. Así que Juan Gómez Bada, te voy a ceder ya la palabra para que nos cuentes tu visión actual y cómo lo estás haciendo con tus posiciones en cartera y puedas dirigirte a todos los mensajes que estamos esperando escuchar. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Buenas tardes a todos. En este año peculiar en el que no podemos reunirnos, todos sabemos por qué, pero nos estáis siguiendo como otros años a través de nuestra página web, de Rankia y de Finet. Destacar antes de comenzar que todas las preguntas que tengáis podéis enviárnoslas a info@avantagecapital.com. Si las realizáis en directo, las contestaremos en el turno de preguntas. Si estáis viendo el vídeo en diferido, pues la contestaremos cuando lleguen. Vamos a comenzar ya con la presentación y vamos ya a ello. Un segundo. Perfecto. Pues voy a comenzar hablando de los resultados. Sabéis que nuestro objetivo es que los resultados sean buenos a medio plazo, 1 o 2 años, y que sean excelentes a largo plazo, 3 o 5 años. En los últimos 12 meses, hasta 30 de septiembre, Avantage Fund ha tenido una rentabilidad del 12,2%, lo cual consideramos que ha sido una buena rentabilidad, sobre todo si se compara con las de los índices, que han tenido un rendimiento negativo, tanto el Eurostoxx 50 más dividendos, como sobre todo el IBEX 35 más dividendos. Y el fondo ya ha cumplido 6 años y en este pues ya podemos enseñar un histórico mayor. Ahí podéis ver que la rentabilidad en 6 años hasta 30 de septiembre es del 30,8%, la cual compara bien con los índices, incluyéndoles ya los dividendos, que en ese espacio temporal se nota mucho. Porque bueno, la mayoría de los fondos todavía se comparan contra los índices normales, tal cual salen de las bases de datos de los medios. Y bueno, el resultado a largo plazo difiere mucho del que tienen si se le suman los dividendos netos de impuestos, que es lo que se debería hacer en nuestra opinión. A pesar de ellos, incluso con los dividendos sumados, el retorno del fondo es muy bueno comparado con los índices. Voy a hablar de las decisiones que hemos tomado en el último año y que vienen pues en gran parte motivadas por lo que ha ocurrido respecto a la pandemia, ¿no? Al COVID, que ha afectado mucho a los negocios y a las empresas. Y las vamos a agrupar en cuatro partes, en 4 grupos, para explicarlas. El primer tipo de decisión que hemos tomado es respecto al nivel neto de inversión en renta variable. Como sabéis, el fondo es un mixto flexible y puede variar su nivel neto de inversión entre el 0 y el 100%. Y bueno, ahí vamos a ver cómo ha ido variando ese nivel de inversión sobre la gráfica de los últimos 12 meses. Tenéis ahí la rentabilidad, cómo ha evolucionado día a día del fondo y de los 2 índices, incluyendo dividendos. Y bueno, destacar que a 30 de septiembre del año pasado el fondo tenía un rendimiento, una inversión neta en renta variable del 73%, lo cual está en línea de la media de los 5 años anteriores. Después, a 31 de diciembre, pusimos un poco más prudentes por la revalorización de los índices, era todo un poco de complacencia, y reducimos el nivel de inversión.
En febrero, cuando la pandemia ya causaba estragos en China, pero los índices europeos estaban en máximos, pues nos pusimos todavía un poco más prudentes, sin saber lo que iba a venir después, que, pues bueno, como sabéis, nos dejaron a todos encerrados en casa, sin poder consumir ni nada, y las cotizaciones empezaron a caer a plomo. Lo que hizo en ese tiempo el fondo fue ir incrementando poco a poco la inversión hasta que cuando los índices alcanzaron mínimos, el fondo tenía un 85% de inversión neto en renta variable y después pues, ha ido recuperando pues, con la recuperación de los índices. Si bien ha mantenido un nivel elevado de inversión, porque pensamos que de esta situación lo más probable es esperar una recuperación. A modo de ejemplo, a 30 de junio el fondo tenía un 81% en renta variable y ahora pues sigue en niveles similares. El segundo grupo de inversión, de decisiones que hemos tomado, la segunda decisión importante, es la reducción de bolsa española. Destaco que no decidimos a priori qué porcentaje de la cartera del fondo tiene que estar en ningún país o en ningún sector. Analizamos las compañías una a una y negocio a negocio, y en base a las oportunidades que vamos encontrando es cómo invertimos la cartera. No obstante, somos conscientes de que desde inicio el peso de las cotizadas españolas en el fondo era muy relevante, en torno a la mitad de la cartera o algo más, y eso es porque conocemos mejor las empresas españolas y los mercados donde operan. Pero llegado el punto en el que veíamos claro que la economía española iba a comportarse muchísimo peor que otras economías de países desarrollados, lo que hicimos fue reducir el peso en España y aumentar en Estados Unidos, en Reino Unido y otros países del norte de Europa como Alemania. Posteriormente, en septiembre, agosto-septiembre, hemos vuelto a la normalidad. Porque, bueno, no porque pensemos que la economía española no lo vaya a hacer mal, que seguimos con la misma visión, sino porque la bolsa española ya ha recogido ese hecho diferencial en resultados y se ha comportado mucho peor. Paso al tercer grupo de decisiones que hemos tomado, también en cartera en este año. Tenemos han entrado nuevos valores y los hemos buscado de dos tipos. Uno, los beneficiados por la pandemia, y por otro lado, los olvidados por el mercado, pensando que iban a tener un comportamiento peor del que se merecen sus modelos de negocio. En cuanto a los beneficiados, destaco Walmart, que es la cadena líder en supermercados en Estados Unidos, es un gigante que lleva años invirtiendo en el comercio electrónico y gracias a su escala, a su músculo financiero, a su capacidad logística y su poder de negociación con proveedores, pues puede ofrecer a los clientes un mejor servicio que su competencia. Después, en cuanto a compañías olvidadas, pues tenemos Coca-Cola, que bajó mucho al principio de la pandemia por miedos a que su canal Horeca pues, perdiese muchas ventas. Horeca es ventas a través de hoteles, restaurantes y cafeterías. Sin embargo, esto se vio compensado por el incremento de ventas en supermercados y, sobre todo, lo que más nos importa a nosotros, su modelo a largo plazo nunca está en entredicho ni afectado por la pandemia. Y otra de las compañías que entró en cartera fue Gestamp, compañía española, fabricante de componentes de automóviles, que ya estaba barata pre-COVID, pero que una vez se empezaban a cerrar sus fábricas y perteneciendo a un sector cíclico, pues siguió cayendo, y entonces en ese caso los fundadores y máximos accionistas de la compañía lo que hicieron fue incrementar significativamente su inversión. Y en esa tesitura lo que decidimos es que también era un buen momento para que entrase el valor en la cartera del fondo. Y en cuanto al cuarto grupo de decisiones que hemos tomado es analizar la cartera que ya teníamos, que pues seleccionada con nuestros 3 requisitos que comentaremos después, pero que bueno, que realmente son modelos de negocios que consideramos excelentes. Lo que pasa es que unos están más protegidos respecto a la pandemia que otros, ¿no?
y realizamos incrementos de aquellos modelos de ingresos que estuviesen más protegidos y redujimos de aquellos pues, que iban a sufrir más. Entre los incrementos destacamos NOS, que es la compañía de telecomunicaciones portuguesa, quien dejó de pagar su factura del móvil o su acceso a datos durante el confinamiento, durante todo este tiempo. Pues nadie, ¿no? Desde sus ingresos se han mantenido mucho más estables que los de la inmensa mayoría de compañías. Otro caso es Ebro, es una compañía española que fabrica pasta y arroz para supermercados en todo el mundo con marcas muy reconocidas pues bueno, ha incrementado sus ventas gracias a ellos y sigue teniendo un buen comportamiento, entre otras por el teletrabajo. Después, otra de las compañías es Coleman Foods, que es un productor de huevos en Estados Unidos, de huevos frescos, y que tiene una estrategia de crecimiento muy clara, puesto que compra granjas competidoras en estados cercanos y lo que va captando es beneficiándose de una mayor escala y de un mayor poder de negociación con distribuidores. En cuanto a reducciones, pues tenemos a Do & Co, que es una compañía que se de catering a aerolíneas y de catering en grandes eventos deportivos, como son Caja Mágica, la Champions o la Eurocopa. Os podéis imaginar, nombrando su actividad, pues todo lo que está sufriendo su modelo de negocio. En cuanto vimos en qué consistía la pandemia, redujimos drásticamente la inversión en esta compañía antes de que cayese. Y eso ha ido bien para el fondo, porque no ha tenido ese efecto negativo. La segunda compañía en la que redujimos a destacar es MTI Food Group, que es una empresa canadiense que controla, que tiene varias cadenas de restaurantes de comida rápida en Estados Unidos y Canadá. Y ahí, al ver que cerraban la hostelería aquí, o sea, como se confinaba en España, perdón, en Europa, pues pensamos que iba a ocurrir lo mismo allí en Estados Unidos, así fue, y lo que hicimos antes es reducir significativamente la inversión. No obstante, en esta compañía, cuando cayó más de o sea, el precio bajó a menos de un tercio del precio de pre-COVID, pues el fondo volvió a invertir y desde entonces volvió a incrementar la inversión y desde entonces ha ido bien. Y por último destaco Ryanair, la aerolínea en la que de primeras no reducimos porque tenía un negocio pues el mejor de todas las aerolíneas por sus ventajas competitivas. Sin embargo, lo que nos hizo cambiar de opinión fue las grandes ayudas de Estado a las aerolíneas de bandera en Europa, que al final lo que hacen es que nos ajuste el exceso de capacidad del sector y pensamos que en este sector durante unos años van a competir todas estas aerolíneas a pérdidas. Les va a compensar volar perdiendo poco antes que dejar de volar y perder más, ¿vale? Entonces, en este entorno en el que no se reduce la capacidad, pensamos que es mejor estar fuera de la compañía, sobre todo teniendo en cuenta que Ryanair cotizaba por encima y sigue cotizando, está en torno a niveles de hace un año, ¿no? Iguales que un año anterior. Entonces, bueno, a pesar de todo lo que ha llovido en este sector, en estas circunstancias, mejor salir. Después de hablar de estos cuatro tipos de decisiones que hemos tomado, quiero repasar un poco los casos particulares de las inversiones más grandes del fondo, porque son relevantes y están en situaciones muy concretas. Uno de ellos es Barón de Ley, que es una bodega que crece, que es rentable, que cada vez exporta más, pero en la que el CEO ha decidido que quiere el 100%. El año pasado lanzó una OPA y este año una OPA de exclusión. Pero el caso es que se está quedando con el capital, con los recursos de la empresa. Y esto era algo que nosotros lo pensamos que podía ocurrir como una amenaza que se ha materializado. En esta situación el fondo gana menos, pero no pierde, pero no gana todo lo que debería ganar. Y en esta tesitura lo que tenemos que hacer es tomar un papel más activista
y explicar a la comunidad inversora y a la sociedad en general qué es lo que está ocurriendo y por qué se está perjudicando a los minoristas. Y además que es una situación muy repetible en otros casos. Ahí podéis ver el primer titular del primer artículo que escribí en el Confidencial al respecto en julio. Y bueno, en destacar que después escribí otros más o menos relacionados con el tema. Y también estuvimos hablando en Radio Intereconomía, y ahí tenéis la portada del diario 5 Días, el lunes 17 de agosto de este año, vamos, en el que también recoge en portada pues esta situación, y también en colaboración con otros minoritarios que también comparten esta visión, y que también manifiestan que están en contra de esta situación, pues este asunto ha llegado también a otros medios que tenéis ahí. Y ahora la pelota está en el tejado de la CNMV, que tendrá que decidir si apoya más a los minoritarios en esta situación o aprueba la OPA tal como está. En caso de que la apruebe, es posible que las 4 gestoras y algún inversor más pues se inicie la vía legal. En estas circunstancias, decir que no hay inconveniente para los inversores, puesto que el fondo tendría que vender la inversión en la OPA de exclusión, no puede quedarse una no cotizada, y reclamar judicialmente la compensación económica. Además, los costes legales serían sobre todo a éxito, y entonces de esta situación pues es un más a más, ¿no? Es cotizando la compañía prácticamente a precios de OPA, pues o ganas si se sube el precio de la OPA, o si hay un juez que falla a favor, pues se recuperaría, se ganaría también una indemnización, ¿vale? Si queréis, luego seguimos en preguntas de este caso. Otra situación que me gustaría comentar es la de Tesla, que este año se ha comportado muy bien, ha subido un 790%, una barbaridad, pero bueno, teniendo en cuenta que el año anterior había bajado mucho en bolsa, y este año, pues aunque los 2 años lo ha hecho bien, ha ejecutado bien la compañía, pues la bolsa es un poco caprichosa, y un año no lo recoge y el otro lo recoge en exceso. Bueno, en exceso me refiero, en recoge de golpe mucha subida, ahora está en máximos históricos, y si mantenemos la inversión es porque seguimos confiando en la compañía a largo plazo. En cuanto a, y sobre todo sigue desarrollando las 5 ventajas competitivas que señalamos hace 2 años en la 4ª conferencia anual de inversores. Y viendo un poco cómo han avanzado en cada una de esas áreas, pues decir que en cuanto a lo tecnológico siguen teniendo las mejores baterías y además el mejor sistema de autoconducción. En cuanto a escala, que es la gran barrera de entrada del sector, que es la fabricación en serie, pues ya en el 2018 tenían una Gigafactory en California, ahora tienen otra que han construido en menos de un año y que ya está en producción en Shanghái, y están construyendo otra en Berlín. Lo que hace es que, bueno, que tengan una por continente en vez de varias, y de esa manera aprovechan mejor las economías de escala. Además, pueden, dentro del área de fabricación de coches solo eléctricos, pues tienen una escala mucho mayor que los demás, y se están beneficiando y están invirtiendo en baterías. Pueden ofrecer baterías más baratas y mejores, y lo van a poder conseguir hacer durante mucho tiempo, también integrándose verticalmente. Entonces, están en una situación mucho mejor también por ahí. En cuanto a red, destacar que Tesla es más software que hardware, y el sistema que tienen, pues cuantos más usuarios tenga, pues más valor tiene para todos. El coche se actualiza por las noches si tienes un coche nuevo, como igual que tienes un sistema operativo de un móvil nuevo, aunque no te hayas cambiado de aparato. Y bueno, en esta situación, cuantos más coches haya circulando, más avanzan los datos de la inteligencia artificial, que va recabando datos de autoconducción, y mejor es el sistema de autoconducción para todos los usuarios. Eso lo que hace es que avance y se distancie todavía más de los competidores, que van todavía con prototipos que van circulando solos, ¿no? Y no usando todos los coches que ya están comprando sus clientes, como hace Tesla. En cuanto a marca, decir que ha consolidado pues
su liderazgo como fabricante premium de coches de nueva generación, que son eléctricos, conectados y autoconducibles, y eso le permitirá vender con mayor margen durante décadas. Y en cuanto a modelo de distribución, simplemente decir que sigue siendo el único que no necesita de concesionarios externos, o más bien que puede vender sin tener que exclusiva con sus concesionarios, y es el único que, por ejemplo, durante el confinamiento, mientras los concesionarios estaban cerrados, ha podido seguir vendiendo en directo por Internet a sus clientes. Y voy a acabar el caso de los casos particulares hablando de dos entidades que representan una gran oportunidad de inversión, en mi opinión, y voy a explicar ahora por qué. Y bueno, que son también de las principales inversiones del fondo. Se trata de Renta 4 Banco y de Banca Sistema, dos entidades de nicho del sector financiero. Sector que ha caído una barbaridad este año porque el mercado tiene el miedo a que haya una gran cantidad de impagos en empresas y particulares, y eso ha hecho caer a plomo a los bancos. Sin embargo, estas entidades, que en bolsa también se han visto arrastradas, no tienen unos negocios muy diferentes. Renta 4 es un banco especializado en particulares, en banca de inversión a particulares. Es comisionista, es decir, cobra por los servicios y productos que ofrece a sus clientes, no por margen, ni les da préstamos ni créditos. Y después, dentro de ese negocio, compite con una estrategia category killer, que es ofrecer la gama más amplia a un precio muy competitivo. Y una muestra de la evolución son los resultados del primer semestre. En pleno confinamiento, el banco ha ganado un 16% más, algo muy diferente a la situación del resto, que ha tenido pérdidas o se han desplomado sus beneficios. Y además, el ritmo de captación de clientes, que iba ganando cuota de mercado consistentemente, pues que se ha acelerado, ¿vale? O sea, es por mostrar un poco la situación tan particular y que no es del caso general. Otro caso es Banca Sistema, que es una compañía especializada en factoring, en descuento de facturas a proveedores de la administración pública italiana, y ahí, pues por paralelismo a la situación española, pues tampoco se esperan impagos. No esperamos que vaya a haber impagos en las facturas de proveedores sanitarios o de educativos o de infraestructuras de las administraciones públicas, pues ni española ni italiana, ¿vale? Y además, Banca Sistema, aparte de adelantarles el dinero a sus clientes, a cambio de un tipo de interés, lo que hace es lo que gestiona es el cobro, y en eso actúa de poli malo. Mientras sus clientes son el poli bueno y contratan con la administración y se llevan bien, ellos pues tratan de cobrar cuanto antes. Es decir, que con un aumento de gasto público y con un retraso previsible de los pagos, pues a Banca Sistema en este sentido no se le reduce el mercado, sino que la tarta aumenta. Y luego destacar la segunda línea de negocio de Banca Sistema son créditos a particulares, a dos colectivos muy concretos, como son los funcionarios y los funcionarios públicos y jubilados. Y en ninguno de estos dos colectivos pues espera mora, no van a perder ni la pensión ni les van a echar. Entonces, bueno, pues están también en una situación muy diferente a la del resto del banco. Y bueno, en esta situación, mientras estos están fuera de los grandes índices y además otros inversores que invierten por motivos más macro y dicen bancos, España, Italia fuera, pues creo que se dejan muchas inversiones que hacen muchísimo sentido, ¿vale? Y no podemos dejar de hablar en la conferencia, recordar nuestras señas de identidad, los criterios de inversión, rápidamente, los 3 requisitos que exigimos a toda inversión. El primero, compromiso de la dirección con los accionistas, es decir, que no haya conflicto de interés entre los dueños y los directivos. En segundo, que haya un excelente modelo de negocio, es decir, que haya al menos una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Simplificándolo más,
que crezca, que incremente su cuota de mercado y, en tercer lugar, que tenga un precio razonable. Visto de otra manera, nosotros invertimos en empresas de calidad a precios razonables y para nosotros calidad son exactamente esos dos primeros requisitos. De todo esto realizamos un seguimiento continuado. En cuanto al resto de nuestras señas de identidad, sobre todo destacar la más importante de ellas, que es el máximo compromiso que ofrecemos a los inversores. Desde inicio me comprometí ante notario a invertir más del 50% de mi patrimonio en el fondo, a no invertir en otras empresas con ánimo de lucro o fondos y avisar con antelación en el caso de querer modificar mi compromiso. En segundo lugar, habéis visto la flexibilidad y la transparencia la flexibilidad que tiene la política de inversión del fondo y la transparencia con la cual informamos de en qué invertir el fondo y por qué. Por otro lado, tenemos una política de comisiones bajas para mejorar la rentabilidad que llega al partícipe. Y, por último, seguimos comprometidos con la Fundación Aladina en la lucha contra el cáncer infantil. De todo esto, destacar que podéis obtener más información en nuestra página web. En cuanto a conclusiones, simplemente 3 puntos. El primero, que el fondo está obteniendo buenos resultados en medio plazo, que sean excelentes en el largo, que realizamos un seguimiento constante de las inversiones. Una prueba de ella es pues las 4 decisiones que hemos estado tomando respecto al COVID, que no dejamos de esforzarnos por proteger y rentabilizar el patrimonio y que estamos en condiciones de aprovechar las oportunidades que se presentan, sobre todo teniendo en cuenta la flexibilidad del fondo y que 2 de los criterios de inversión que utilizamos desde hace años consisten en que los dueños estén al frente de las compañías y que tengan modelos de negocio excelentes, que crezcan y que tengan mejores productos y servicios para los clientes, no modelos antiguos en los cuales cada vez en los que ordeñan a los clientes hasta que los pierden y esos modelos están pues cada vez más, esas empresas lo están pasando peor, pues porque en una situación en la que se aceleran los cambios, pues son estas compañías que seleccionamos de esta manera las que salen beneficiadas. Y bueno, en eso creo que puede resultar en beneficio del partícipe durante los próximos meses y años y que se vaya poco a poco materializando, ¿no? Y antes de terminar, recordar que cualquier pregunta podéis enviarla a info@avantagecapital. Y nada, para lo demás, pues ya empezamos con el coloquio. Vicente, cuando quieras. Sí, recordar eso, info@Avantage Capital, también por supuesto donde lo estéis viendo, si lo estáis viendo en Finect, en Rankia, en YouTube, ahí en cualquiera de los chats podéis, o caja de comentarios, podéis dejar vuestra pregunta y yo la introduzco en la conversación. Tenemos un turno de preguntas al final. Si tiene que ver con este coloquio que vamos a tener ahora, pues lo introduzco en la conversación. Si estuviésemos en un evento físico, yo le habría dicho ahora a Juan, siéntate aquí y presentaría ahora a nuestro invitado también para esta mesa, que es Javier Quintana Plaza, que es doctor en medicina, es responsable de Health Economics y Market Access en Johnson & Johnson. Y bueno, Javier, con mucha experiencia y con mucha trayectoria precisamente en el seguimiento de este tipo de enfermedades, como desgraciadamente la que estamos viviendo, ¿no? Sí, desgraciadamente. Me gustaría también tener experiencia en otros campos, pero sí, en este tengo experiencia. De hecho, en Johnson & Johnson, en el departamento en el que estoy, en Health Economics y Market Access, comencé trabajando sobre todo en el área de infecciones respiratorias y de virus respiratorios, otro virus distinto, no tenía nada que ver con el coronavirus. El coronavirus en aquella época no suponía un problema, pero sí que tengo experiencia sobre todo en la parte más de epidemiología, en la parte más de patología y en intentar un poco muchas veces descifrar estas enfermedades para ver realmente cuál es el valor que pueden aportar fármacos o soluciones tecnológicas en patologías como el coronavirus o en muchas otras. Muy bien, perdonadme porque yo creo que no me he presentado. Yo soy periodista económico y soy director de comunicación y contenidos en Finect. Y estoy encantado de participar en este evento de Avantage y en concreto en esta mesa también. Si os parece, vamos a empezar esta parte del coloquio. Fíjate cómo Juan ha ido desgranando el impacto en la cartera de
de los hábitos, los cambios en los hábitos, cambios de consumo, en las tendencias que ha supuesto la pandemia. El impacto económico es bestial y lo estamos viendo con los confinamientos. Yo creo que la pregunta iniciada, no sé si Juan está de acuerdo, pero es para Javier, es ¿en qué punto estamos y qué previsión tienes de lo que nos puede esperar estos próximos meses? Parece que estamos un poco asustados con lo que empezamos a ver también ahora en Europa, también en más comunidades cada vez más en España. ¿Tú cómo lo estás viendo? Pues, a ver, yo creo que la situación en la que estamos era una situación esperable. La verdad que desde un punto de vista de la gestión se podría hacer mejor. Voy a poner dos ejemplos de cuál puede ser la posible evolución de la pandemia. Uno es un primo hermano de este virus, que es el SARS-CoV-2 que hubo en Hong Kong y en China, aunque llegó a afectar a muchos países del mundo, pero estuvo muy centrado en el sudeste asiático y fue un virus que pasado unos meses mutó, tuvo una mutación, podríamos decir, muy benévola y acabó por desaparecer. La gran diferencia entre ese virus y el que tenemos hoy en día es que el virus que tenemos hoy en día, además de que tiene un nivel de contagiosidad o de infectividad muchísimo más alto, aquel virus no había pacientes asintomáticos. El gran problema que tiene este virus, y es por lo que nos trae a todos locos, es porque hay muchos pacientes que se infectan, que no saben que están infectados, siguen haciendo su vida normal y lo que hacen es extender el virus. Esto se empezó a ver al principio de la pandemia, cuando, no sé si recordáis, que se confinó un transatlántico en las costas de Japón, el Diamond Princess, con 3.500 pasajeros. Y el virus ya se conocía, encerraron a toda la gente allí y al final, pues acabó infectando más o menos en torno a un 17% de la gente que estaba en el crucero. Al final nos sirve también de idea de qué es lo que puede pasar. Pues casi el 20% de esos infectados no habían tenido ningún síntoma. Y ese es el gran problema, que hay gente que no está infectada y sigue distribuyendo el virus. Luego, el otro ejemplo con el que muchas veces aparecen ejemplos y demás es la pandemia de 1918, que es el virus de la gripe, que estaba en un contexto totalmente distinto porque había una guerra mundial, había gente en trincheras, las condiciones higiénico-sanitarias eran completamente distintas y ese virus tuvo, podríamos decir, como 3 olas, ¿no? Que ahora nos gusta mucho hablar de olas. Tuvo la primera ola, que fue a principios del 18, la segunda, que fue la más mortal, que fue la de octubre-noviembre del 18, una tercera en el 19, en marzo, y terminó por desaparecer. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Bueno, países que desgraciadamente parece que lo estamos haciendo un poquito peor, seguro que vamos a terminar antes que el resto. Básicamente porque al final el virus es un ser vivo que necesita a los seres humanos para infectarlos y para seguir distribuyéndose, y llega un momento en el que el virus ya no encuentra gente a la que infectar. Entonces, en lo que ahora conocemos como pandemia o epidemia, cuando es a nivel local, que es un aumento muy grande de casos, llegará un momento en el que probablemente se transforme en una endemia. Es decir, vamos a tener un número de casos constantes, pero en ningún caso va a ser un número explosivo como el que hemos estado viendo. ¿En cuánto tiempo esperamos ver algo así? Pues normalmente las pandemias de este tipo de virus respiratorios suelen durar normalmente unos 2 años. Como mucho. En algunos casos han llegado a 3. Más de 3 casos a lo largo de la historia, más de 3 años, perdón, a lo largo de la historia no se ha extendido nunca una pandemia. Además, y ya para finalizar y para darte ya una respuesta final, teniendo en cuenta la evolución positiva que están teniendo las vacunas, yo confío en que para el año que viene, al menos a los grupos vulnerables sí que puedan recibir vacuna desde casi mayo del año que viene. Con lo cual, aunque seguiremos teniendo casos de coronavirus, en ningún caso tendremos una situación explosiva como la que vivimos en marzo o abril, o que potencialmente podría empeorar a la que tenemos ahora, que probablemente es la que viviremos en octubre o noviembre. Oye, Juan, vosotros los expertos en la economía, los asesores, como en tu caso de este fondo, directores de estrategia de inversión, normalmente lo que hacéis es leer informes de previsiones económicas y de resultados de las compañías en las que invertís. ¿Cuánto has pasado a leer más de cómo evoluciona el virus? ¿Cuánto has pasado más a hablar con Javier que con analistas o con otros gestores? Bueno, pues no, la verdad que sí, eso al final hay determinadas cosas que te hacen leer mucho e informarte mucho de temas, y es un poco, pues tienes que ver para tratar de prever
qué empresas van a ser las más afectadas y cómo van a impactar en los modelos de negocio, ¿no? Pero bueno, sí, en este caso bastante más que normalmente, pero es similar. O sea, siempre recuerdo que cuando estaba el huracán Rita o Katrina, pues sí que fueron muy seguidos, todos eran expertos en huracanes, y luego con la ruptura de la vasija radiactiva de Fukushima, pues todos eran expertos en si sale o no sale esto, ¿no? Entonces, pues evidentemente no podemos ser expertos de todos, tenemos que hablar y tener nuestras fuentes que consideramos mejores y peores, ¿no? Y bueno, pues en eso tenemos que ir tomando decisiones en las cuales no pretendemos ser más listos que nadie, sino ser responsables y prudentes con el patrimonio que estaba bajo nuestra vigilancia, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación a mí me preocupó una barbaridad, y una testigo clara es mi mujer. En febrero, vamos, estaba súper preocupada de lo que veía en China, y después, pues básicamente cuando el mercado lo vivió, pues yo estaba un poco más tranquilo, básicamente. Esa ha sido mi vivencia. Y luego, pues en mi relación así con Javier, yo al final lo que vi fue en 2 artículos estupendos que escribió en LinkedIn, y además comentándolo con amigos y otros inversores, y al final lo que vemos es una solidez y consistencia en lo que afirma, que no veíamos en otros lados, básicamente. Y bueno, quiero hacer una pregunta que seguro realizar una pregunta que seguro que está en la cabeza de muchos asistentes hoy, que es ¿por qué España sufre mayor incidencia que otros países teniendo las medidas más restrictivas? Sí, es una muy buena pregunta. Además, es una pregunta que yo creo que totalmente, o sea, una respuesta clara, concisa y certera es difícil, pero lo que sí que parece y lo que está muy claro es que hay como una conjunción, podríamos decir, de cosas que se están dando en España, y la principal es también nuestra forma. Hay mucha gente que dice que no, que la cultura no influye, que tienes otros países tipo el sur de Italia o Grecia, pero son varios factores sumados, y uno de ellos es lo que estamos viendo ahora mismo, que todos los brotes que se están dando en reuniones privadas, se están dando en cumpleaños, se están dando en casa, se están dando en los momentos en los que tenemos una mayor relajación de las medidas de control y de este tipo de medidas. Otro factor también que influye y que no es un factor que hay que pasar por alto es el tipo de clima y la humedad. Se hizo al principio de la pandemia, se hizo también unos investigadores en Canadá hicieron un estudio para intentar determinar cuáles eran las condiciones meteorológicas más aceptables o mejores para la transmisibilidad del coronavirus. Y uno de los factores principales que vieron fue la humedad. La temperatura no era tan importante, y de hecho uno de los primos hermanos del coronavirus, el MERS, está presente en la península arábiga. Pero sí que era importante la humedad. Y la humedad, si nos fijamos donde se concentran a día de hoy, la mayoría de los casos que tenemos en España, desgraciadamente, están en una zona con una humedad muy característica que yo te llamaría como la zona de la meseta, es decir, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, Navarra, el sur del País Vasco, Aragón. Es una zona que tiene unas condiciones de humedad muy características. Y luego la tercera variable también es la forma en la que vivimos. Al final, en España vivimos muchos dentro de la unidad familiar, vive mucha gente en pisos, desgraciadamente, que no son muy grandes, no solemos vivir en grandes áreas, la población suele concentrarse mucho, y de ahí, pues, por ejemplo, el caso de por qué los barrios del sur de Madrid, que suele haber una unidad familiar más grande, vive más gente dentro del mismo piso, los niveles de contagios son muchísimo más altos que, pues, por ejemplo, en zonas donde la gente vive más en viviendas unifamiliares y tiene pues un espacio mucho mayor para vivir y no se relaciona tanto con sus vecinos o con la gente de su entorno. Javier, de tiempo siempre vamos mal online porque además no nos extendemos en las respuestas. Entonces te voy a pedir, porque yo creo que hay 2 temas fundamentales y te los voy a pedir brevedad en la respuesta para que nos dé tiempo, ¿no? Vale. El primero es, los gestores siempre trabajan con un escenario que es el mejor y el peor, ¿vale? Entonces, que nos lo hagas desde el punto de vista sanitario,
¿cuál sería para ti el mejor y el peor escenario en la actualidad? Y la segunda que te voy a hacer, que te la lanzo ya para que gestiones todo el tiempo de la respuesta, es ¿cómo valoras la respuesta actual que se está dando en concreto en España y si quieres en Europa a la pandemia, en concreto en España, confinando ciudades como Madrid y parece que vamos a ir más por esa línea? Pues el mejor escenario posible, el best case que le gusta decir a la gente sería que más o menos mantengamos un número estable de casos como los que tenemos ahora, con pequeñas subidas, bajadas, como si dijéramos pequeñas olas, pero no llegamos a tener en ningún caso nada parecido a lo que vimos en marzo y abril. Ese sería el mejor caso. Unido a que llegue algún tratamiento / vacuna, porque son dos cosas diferentes, pero que llegue algo, que yo creo que los tratamientos puede que lleguen antes incluso que la vacuna, para principios del año que viene. Esa sería la mejor situación posible. Ya tenemos pacientes, los más vulnerables, que son los que llenan las UBIs y los que colapsan el sistema, que dejarían de estarlo, y entonces ese sería el mejor escenario posible. ¿El peor escenario posible? Bueno, pues que volviésemos a una situación parecida a la que tuvimos en marzo y abril. Yo creo que en ningún caso llegaríamos a la misma, pero que sí nos quedásemos cerca. Y que el año que viene, pues como mínimo tengamos otros 2, podríamos decir, brotes más. Ese sería el peor caso. Yo, la pandemia, estoy casi seguro, 100%, y aquí ya, como hace Juan, iría al notario para mi apuesta. El año que viene Juan no me invita aquí a la conferencia de inversores porque estará más preocupado por la deuda y por la deuda de los países y el mercado de bonos, y el año que viene mi apuesta es que seguro que no me invita. Bueno, pero eso es positivo muy positivo para los mercados, en el sentido de que en cuanto desaparece una preocupación, los índices recuperan a una velocidad brutal. Y eso hay que un poco, tenemos que vivir con esa vista. Siempre hay una cosa un poco periodística que se dice si hemos visto lo peor o no, que parece que sí, pero sobre todo si el año que viene estaremos mejor o peor. Y por esa respuesta que das y la respuesta que tienen todos los analistas, pues es previsible que el año que viene estemos mucho mejor en todos los aspectos. Entonces, al final, de las epidemias, la recuperación es rápida, eso también nos lo dice la historia económica, porque al final haces lo que no has podido hacer hasta entonces y con más ganas. Y bueno, y al final, detrás de la tormenta, las hormigas vuelven a salir y montan todas sus estructuras, es decir, como un animal más, volvemos a recuperar nuestra vida. Entonces, esa es un poco, con lo que la parte con la que me quedo de lo que dices. Ojalá no te tenga que volver a invitar, aunque estaré encantado de hacerlo si es necesario, ¿no? Pero bueno, es así, no. Es así. Estoy convencido. Y lo que es seguro es que cada vez queda menos, eso 100%. Esto ya digo que si vas a la historia y coges todo el historial de pandemias, de infecciones respiratorias, incluso de bacterias, en muy pocos casos van más allá del segundo año, en muy pocos casos. Y cuando alguna vez se ha visto que pasaban del segundo año, era porque en realidad eran 2 que se superponían, pero no era la misma. Okay. Y en cuanto a lo otro que me ha preguntado Vicente de cómo lo estamos haciendo en Europa, pues en general mal. Yo creo que países en Europa que puedan sacar pecho, yo creo que pocos. Yo creo que sí que de verdad lo que queremos es hacer las cosas bien. Yo me fijaría siempre en los países de Asia. ¿Por qué? Pues porque los países de Asia tuvieron una cosa que en su momento, que fue la pandemia del 2002. Ellos ya tuvieron un SARS, exactamente igual que este, con unas características muy parecidas. La única ventaja es que mutó al poco tiempo y desapareció. Pero ellos ya, si tú vas a un país asiático, te vas a encontrar a la gente en cualquier época del año con mascarillas, tienen un sentimiento más de colectivo que nosotros, que somos un poco más individuales. Y al final, el confinamiento siempre es un fracaso. El tener que confinar a la gente, el tener que encerrarla en sus casas es un auténtico fracaso. Y lo bueno es que hay medidas previas antes de los confinamientos. Yo espero que ya no lleguemos a un confinamiento, pero se pueden hacer millones de cosas, desde confinamientos perimetrales y demás. Por poner un ejemplo, Italia le ha ido un poquito mejor que a España porque ha hecho 2 cosas fundamentales. Una es hacer PCRs en aeropuertos y en estaciones de tren, con lo cual ha reducido drásticamente los casos importados. Y 2, desgraciadamente para los profesionales del ocio nocturno,
no ha abierto el ocio nocturno Italia. Ha abierto escuelas, ha abierto bibliotecas, pero no ha abierto el ocio nocturno. Y eso lo ha copiado de Corea del Sur. Corea del Sur, cuando empezó a abrir, que Corea del Sur, si vemos el número de casos que tiene, está años luz del de España, empezó a tener brotes en discotecas y en bares. ¿Qué hizo inmediatamente? Cerrarlos. ¿Cómo está Corea del Sur? Pues muy bien. Entonces, al final, no se trata de inventar la rueda, sino simplemente de copiar lo que funciona. Y yo, si tuviera algún tipo de poder de decisión, simplemente me dedicaría a copiar las acciones que están haciendo países como Corea del Sur o como Taiwán. Que en algún momento puede que crezcan los casos, pero en ningún caso van a llegar a los niveles que hemos tenido en marzo o abril o que tenemos ahora. Javier, tenemos un montón de preguntas para Juan y el tiempo es breve desde el punto de vista de la cartera, entonces yo te pido que en 20 segundos nos digas, que yo creo que para Juan es muy importante también, ¿vamos a recuperar la vida normal que teníamos antes o vamos a estar muchos años en la nueva normalidad? 20 segundos, ¿eh? No, seguro que la recuperamos antes de... Yo espero que antes de lo que creemos, pero seguro que la vamos a recuperar porque pandemias a lo largo de la historia ha habido montones. Al final solo recordamos la de 1918, pero pandemias ha habido durante toda la historia y va a seguir habiendo, desgraciadamente, porque cada vez hay más virus que saltan de los animales a los hombres. Entonces, vamos a seguir teniendo pandemias. ¿Vamos a recuperar la normalidad? Seguro, 100%, sí. Pues muchísimas gracias, Javier. Quédate por aquí por si hay alguna pregunta de la audiencia que te la podamos pasar. Perfecto. De momento lo que tenemos es muchas para Juan desde el punto de vista de la cartera. Así que, Juan, empiezo a lanzarte por ahí. Mira, tienes varias de Tesla, ¿vale? Tienes de Mario, de Juan Pérez. Te lanzo una de ellas. Dice, ¿cómo intensa será la competencia en el sector del coche eléctrico? ¿Crees que los llamados Tesla Killers harán daño a Tesla? Y dice, ¿crees que cuando Tesla baje precios que son muy altos, aumentará su cotización? Es decir, cuando los automóviles sean accesibles. Pues aquí la verdad es que es la misma pregunta que me hacían cuando presenté el caso hace 2 años. La verdad es que la competencia quiere, pero no puede. Anuncia modelos eléctricos y acaba retrasándolos. Es capaz de fabricar coches eléctricos buenos, pero no es capaz de competir vendiéndolos, que son 2 cosas muy diferentes. Nokia fue capaz de hacer buenos smartphones, pero no fue competitivo vendiéndolos y cayó. Y cayeron otros muchos fabricantes del estilo Ericsson, Motorola, BlackBerry, hacían un montón de aparatos que eran similares en características al iPhone o a los de Samsung, pero no fueron capaces de competir en ese mercado tan diferentes de una manera adecuada, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues esa es un poco la situación en la que probablemente se repita. Tesla se sigue diferenciando del resto de competidores y solo hay que ver cómo avanzan las cuotas de mercado, sobre todo donde Tesla ya tiene la Gigafactory funcionando. En Estados Unidos, Tesla arrasa. En China, desde que ha empezado a fabricar localmente, está arrasando. Y en Europa no, pero veremos cuando esté la fábrica de Berlín en marcha. Muy bien. Vamos con otra. Es una de las que has hablado como caso de inversión del sector financiero, es Banca Sistema. Dice, ¿no crees que tiene demasiado riesgo concentrado en Italia? Pregunta Fernando. Sí, el mercado ve exactamente eso y por ese motivo cotiza con un PER muy bajo, extraordinariamente bajo, de 4, 3, según el momento, antes incluso de la pandemia, ¿vale? O sea, pocas veces beneficio. Y eso es porque ven que el riesgo, bien sea de las facturas o de los ciudadanos, de los jubilados o de los funcionarios, es Italia, ¿no? Al final, y Banca Sistema, es cierto que riesgo Italia, pero es muy diferente. Y además es que se ve, a pesar de tener ese PER, la empresa sigue creciendo y repartiendo un dividendo muy alto. Y se mantiene, porque al final las empresas con PER tan bajos normalmente al año siguiente están quebradas, básicamente, ¿no? Y esta sigue creciendo, dando buenos resultados y cada vez va más. ¿Qué ocurre aquí? Que nosotros, como lo vemos, es que es más sostenible de lo que el mercado piensa, puesto que cuando hay una quiebra de un Estado, como ocurrió, por ejemplo, en Grecia, o incluso en una quiebra de cualquier empresa,
que tenga vocación de seguir adelante, lo que haces es una quiebra selectiva, un selective default. A unos no les pagas y a otros sí. Entonces, lo que hizo Grecia fue seguir pagando a sus proveedores, no se iba a quedar sin proveedores ni de sistema de salud, ni sanitario, ni infraestructuras, ni dejó de pagar a sus funcionarios o a sus jubilados. Les podrá reducir el sueldo o congelárselo, pero no dejarles de pagar en democracia, ¿no? A los que se dejó de pagar es a la deuda pública externa, básicamente, y a eso sí se les impagó, y eso es lo que cotiza ahora en Italia por debajo del 1% a 10 años. O sea, tenemos una opinión a años luz de la del mercado, pero bueno, para nosotros es un negocio muy sostenible en el tiempo y con los riesgos bien medidos y bueno, ese es nuestro punto de vista. Otra de las compañías de las que has hablado, Gestamp, dice Cristian, ¿qué piensas de sus niveles de deuda? A mi gusto están un poco altos para poder aguantar un añito largo más. ¿Cómo lo ves? Pues sí, bueno, esa es una de sus debilidades, pero al final lo que ha hecho Gestamp es crecer, es convertirse en imprescindible para sus clientes y bueno, lo que tiene es cada vez más, está desarrollando lo que los clientes quieren, le buscan, es más difícil que los clientes puedan cambiar de proveedor y al final tienen eso la sartén por el mango. Está donde están sus clientes, tiene el foco muy orientado a ellos y ese nivel de deuda pues es un elemento de más riesgo, pero también un elemento de más rentabilidad en una situación como la actual, ¿vale? Pues siempre el apalancamiento, eso, apalanca en beneficio y en pérdida potencial. Desde luego nosotros pensamos que a medida que se sigan fabricando coches, que es dentro de la pandemia pues el vehículo que se está utilizando más frente al avión o el tren, vaya a acabar más que valiendo, más que compensando pues esos riesgos. O sea, esos riesgos están, pero más que compensados, en mi opinión. Dice Santiago, enhorabuena por los excelentes resultados que ha obtenido Avantage Fund, tanto en el último año como a 6 años. Me gustaría conocer tu visión de negocios, sectores de crecimiento en los que te gustaría aumentar inversión. Pues al final nosotros, como he dicho, no vamos buscando sectores y tenemos pues una opinión diferente a la de la mayoría del mercado, ¿no? Lo hemos visto en ejemplos, ¿no? Y para nosotros todos los sectores son necesarios y el mercado ve que los sectores de futuro son unos determinados que ahora mismo van bien, pero creo que en todos los sectores, si rascas, puedes encontrar excelentes oportunidades de negocio. Y una forma de verlos es ver cuáles están aumentando cuota de mercados, es decir, que están teniendo más clientes, y otra es seguir las necesidades de los clientes, qué es lo que tienen que hacer las empresas. Y ver pues cuáles son más avanzados que otros, básicamente. Entonces, no me centraría tanto en un sector o en un país concreto como en un modelo, en un enfoque diferente, en un modelo de ingresos que sea ganador con respecto a sus competidores. Mira, hay una pregunta que pregunta sobre el Nasdaq 100 después de las elecciones en Estados Unidos. Yo te la quiero ampliar, que es ¿qué efecto crees que puede tener las elecciones de Estados Unidos? Si quieres en general, pero en concreto, si hay posiciones en tu cartera que pudieran verse más o menos afectadas en función de un resultado u otro. Pues la verdad, la pandemia le dedico mucho tiempo, pero a las elecciones en Estados Unidos no. Y en parte porque no creo que vaya a saber más que los que están allí. Y en otra parte, pero tampoco creo que vaya a afectar demasiado. Al final los políticos tienen que hacer un poco lo que deben hacer. Creo que sería positivo para la situación del mundo que no siguiésemos empeñados en la guerra comercial,
pero bueno, es independiente un poco de quién gane, pues al final tampoco sabes exactamente cómo va a reaccionar cada candidato después, ¿no? Pero dicen una cosa y luego hacen otra. Entonces, sinceramente no es algo a lo cual pues esté demasiado pendiente, porque no afecta directamente a los resultados de las compañías. Como si afecta que les cierren los negocios y que dejen de ingresar, o un montón de cosas que la pandemia sí que les puede ayudar o machacar. No sé, antes cuando te he preguntado por Tesla, una de las preguntas que no sé si la has llegado a responder era si un cambio a menos precio podría ser positivo para las acciones a largo plazo. Sí, al final, bueno, Tesla, como la mayoría de los fabricantes que van al gran mercado, no se quedan solo en las gamas de ultralujo, pues lo que quiere es irse al mercado más grande, y en eso parte de su ventaja competitiva es ir siendo capaz cada vez más de ofrecer productos a menor coste. O sea, cuanto más es la línea de producción, más puedes bajar el coste unitario. Y esto lo va consiguiendo Tesla, siendo el primero que llega y además integrándose verticalmente. O sea, el proyecto que tiene Elon Musk en cuanto a las baterías es absolutamente asombroso, y si lo materializa, si lo ejecuta bien, pues dejaría al resto de compañías fuera. Es que te quedas en una situación en la que, sinceramente, no puedes competir. Preguntan también Mauricio Alzate, ¿qué piensas de Nikola y NIO? Pues a ver, de esos nuevos fabricantes de vehículos eléctricos, al final lo que tienen son dos problemas. Uno, que todavía no han resuelto el problema de la barrera de entrada, ¿vale? Que tienen que fabricar en serie, lo cual es killer en este sector. Y lo segundo es el tema del efecto de red, que cuando lleguen Tesla ya estará mucho más adelantados que ellos. Pero sí, más que ellos, pues quizás a lo mejor en el lado de los chinos pueda probablemente aparecer más competencia, como ocurrió también en los smartphones. Te pregunto por alguna compañía que yo creo que no has mencionado, pero llegan aquí un par de preguntas. Te preguntan sobre Mapfre y Siemens Gamesa. ¿Cómo los valoras y si les ves ahí potencial o no? Bueno, el tema de otras compañías que no están en cartera, tampoco han estado. Yo aquí, respecto a Mapfre, diría, la pregunta que tengo es ¿de quién es Mapfre? Vale, la primera pregunta. Entonces, cuando no sabemos de quién es una compañía o quién responde, quiénes son los dueños, pues probablemente difícilmente estará bien gestionada a largo plazo. Buscarán un resultado a corto, sí, pero a largo plazo no tanto. Y si tienen un buen resultado, porque está bien gestionada durante un tiempo, incluso décadas, el resultado difícilmente va a acabar en manos de los accionistas, ¿vale? Y ese es un poco mi punto de vista ahí. Y en cuanto a Siemens Gamesa, creo que al final esto ocurre, está en un sector que ahora está muy bien, en un momento dulce, y que con mucha demanda. Lo que pasa es que no termino de confiar en él, puesto que al final filiales de otros negocios creo que el interés de sus dueños van a estar más en Siemens, en Iberdrola por su lado. No veo una alineación de intereses tampoco suficiente para invertir, ¿vale? No cumpliría ninguna de las dos el primero de nuestros requisitos de inversión. ¿Y Audax, que te han preguntado también por aquí? Audax, bueno, ahí ya tampoco la tengo tan seguida, sinceramente. Ok, nos quedan dos preguntas. A ver, Antonio dice, las pequeñas gestoras con un número muy reducido de analistas hacen muy difícil la elección de valores porque no tienen recursos suficientes. Y que eso no pasa con las grandes gestoras con mayores recursos. Te pregunta esto y te pregunta, ¿cuál es tu opinión? Bueno, cada uno tiene sus recursos. Nosotros, lo que destaco ahí es que en las grandes gestoras, cuando tienes dos cosas a resolver. Una es
que tienes muchos gestores, pero luego hay pocos gestores por cada fondo. O sea, a un gestor le tocan 3 o 4 fondos, ¿vale? O a un grupo de 3 gestores le tocan 10 fondos, con lo cual su preocupación por cada uno de ellos es menor. Y luego, además, tienen un problema tienen la ventaja de que abarcan más, pero el inconveniente de que la coordinación es muchísimo peor. Al final, cada uno quiere meter sus valores en la cartera modelo y están en esas luchas internas, y al final cuando uno gana y dice tenía que invertir en esto, ves, os lo dije, y entonces cambian de gestión justo en el peor momento, ¿no? Porque cuando alguien le da la razón, pues parece que siempre la va a seguir teniendo. Y bueno, entonces tienen ventajas y tienen también inconvenientes de coordinación y de vigilancia de los fondos, de compromiso con ellos. Me queda una, te la voy a hacer a ti, Juan, pero también a Javier le voy a pedir que me diga uno, porque la pregunta que hacen aquí es, ¿podría recomendar algún libro? Entonces está fenomenal conocer el que nos va a decir ahora Juan, pero también desde el punto de vista de Javier, para entender todo lo que está pasando y para que quiera profundizar más, ¿qué nos diría, Javier? Bueno, contesto yo primero. Bueno, Juan, vamos. Bueno, Javier. Perdón. No, por favor, Juan. No, pero digo, por el lado pues aquí decir que realmente, sinceramente, creo que la mejor experiencia, como más aprendes con la experiencia, y no tengo ningún libro de cabecera que recomendar. Al final es que me quedo a medias en los libros, porque me llevo las ideas, me quedo pensando en otra cosa y empiezo otra situación. Y bueno, yo creo que la experiencia y el conocer caso a caso es la mejor forma de aprender en los mercados financieros. Javier. A ver, yo toda la información la saco de artículos científicos, pero si hubiera que leer libros que estén, tenemos varios. El de La gran influencia, de John Barry, la verdad que es un muy buen libro, aunque siempre intentamos hacer ese paralelismo que no lo es entre la gripe de 1918 y tal, pero sí por entender qué es una pandemia. Yo creo que ese libro lo que hace muy bien es explicarnos qué es lo que ocurrió, cómo empezó, el hecho de que un señor en Kansas se puso malo por el virus H1N1, un pollo también se infectó, los dos infectaron probablemente a un cerdo y ese virus mutó en el cerdo y fue el que dio el salto al ser humano. O sea, tiene cosas, la verdad, que son muy interesantes y que explica el contexto en el que estaba y la verdad que es un gran libro. Pero vamos, si queremos de verdad aprender sobre la pandemia hay que ir a científicos. Muy bien, Javier. Quintana, ha sido un placer tenerte por aquí. Cedo ya la palabra a Juan, que nos diga unas palabras de despedida. Muchísimas gracias a todos los que habéis mandado preguntas. A los que estáis viendo el vídeo, os recomendamos que lo compartáis, si os ha gustado, porque a la llega más gente que le dice a me gusta, esto ya sabéis que hace que se comparta más, que se difunda más y así, pues más gente conoce también la filosofía de Juan Gómez Bada, que aplica como asesor en Avantage. Así que, Juan, te cedo ya la palabra para cerrar esta sexta conferencia de inversores. Gracias, Vicente, y muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido también en este año que no hemos podido reunirnos. Y sobre todo, un único mensaje muy claro. Cualquier pregunta, duda que tengáis del fondo de cualquier tipo, por favor, escribírnosla y estaremos encantados de responderos. Es parte de nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Javier.